Nunca imaginé que le tendría miedo a mi propio labrador. Todo empezó una tarde cualquiera en nuestra pequeña casa de Madison, Wisconsin. Mi hijo acababa de aprender a caminar, esos pasitos temblorosos que hacen que todos los padres se queden a la expectativa. Estaba en el pasillo enjuagando su taza cuando oí un golpe sordo proveniente de la habitación del bebé. Luego se oyó un llanto débil y el roce de unas garras en el suelo de madera. Dejé caer la taza y corrí. Cuando entré en la habitación, mi pequeño ya estaba en la alfombra, tumbado de lado. Sobre él, a pocos centímetros, estaba nuestro labrador amarillo, Loki. El perro grande estaba paralizado, a medio camino entre un paso adelante y otro atrás. Tenía las orejas gachas, la cola baja y la mirada fija en mi hijo y en mí. Mi esposa entró corriendo detrás de mí y apartó a Loki de un empujón, por instinto. «Aléjalo de él», espetó. Nuestro bebé lloró más fuerte, con sus manitas buscando su camisa. Loki se deslizó hacia la pared y se quedó allí temblando. No gruñó. No mostró los dientes. Simplemente respiraba rápido, como un cachorro asustado que no sabe qué hizo mal. Pero en ese momento, no estaba interpretando su miedo. Estaba interpretando la marca en la mejilla de mi hijo. Una pequeña mancha roja comenzaba a crecer donde su cara había tocado la alfombra. Vi lo cerca que había estado nuestro cachorro rescatado de su cabeza. Demasiado cerca. Si escuchas las preocupaciones que viven en el pecho de todo padre, conoces esa sensación cuando el perro que amas de repente se convierte en una pregunta que no puedes responder. Me quedé allí, entre mi hijo que lloraba y mi labrador tembloroso, y sentí algo pesado deslizarse dentro de mi pecho. Un pensamiento que nunca había permitido formarse surgió de todos modos, frío y claro. ¿Y si el día que sacara a este labrador del refugio, no estaba salvando al amigo de mi hijo? ¿Y si yo fuera quien traía el peligro silenciosamente a la habitación de mi hijo? No siempre miraba a Loki y veía peligro. 2 años antes, cuando conocí a aquel cachorro labrador amarillo en el refugio, solo vi a un cachorro tembloroso, apretado contra el rincón más alejado de un corral metálico. Apenas levantaba la cabeza cuando pasaba gente. Cuando me arrodillé, el perrito se acercó un poco más y metió el hocico en la palma de la mano como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. El trabajador me dijo que habían dejado a este labrador con una bolsa de basura llena de juguetes viejos y un comedero vacío. Recuerdo haber pensado que ningún cachorro leal debería tener que preguntarse por qué. Su mundo desapareció de la noche a la mañana. Así que firmé los papeles, le puse una correa del refugio y le prometí al perro de este labrador tembloroso que su vida no terminaría en ese edificio. En casa, me seguía. A todas partes. Un cachorro en crecimiento con orejas suaves y cara seria. Aprendimos sus hábitos tranquilos, sus lentos meneos de cola, la forma en que este labrador se apoyaba en mi pierna cuando retumbaba un trueno afuera. No era un cachorro juguetón y salvaje. Loki era el tipo de amigo de 4 patas que vigilaba la puerta más que perseguía pelotas. Entonces nació nuestro hijo, y todo en la casa cambió. Llevamos a ese pequeño bebé por delante del joven labrador por primera vez, y Loki casi dejó de respirar. Estiró el cuello, aspiró el nuevo olor y luego se tumbó en el suelo, golpeando la cola una vez, como si comprendiera que este pequeño humano importaba más que nada. Desde ese día, si el bebé lloraba, mi perro amarillo aparecía en la puerta antes que yo. En aquel entonces, pensé que era simplemente dulzura, un cachorro leal intentando ser parte de la manada. No sabía que el mismo labrador cuidadoso que dormía junto a la cuna pronto sería la razón por la que empecé a entrar en la habitación de mi hijo con el corazón ya preparado para que algo saliera mal. Las primeras veces que mi hijo se caía, nos decíamos que era normal. Se levantaba solo del sofá, buscaba un juguete, de repente, estaba en la alfombra llorando. Nuestro labrador amarillo siempre estaba ahí. A veces, Loki se cernía sobre él, rígido y preocupado. A veces, el perro ya estaba a su lado, un bloque cálido entre mi hijo y el suelo. Al principio, mi esposa se encogió de hombros. Los niños pequeños se caen, dijo, levantando a nuestro pequeño y revisando su cabeza. Pero incluso entonces, vi cómo sus ojos seguían al labrador.
Cuando Loki se acercaba para lamerle una mejilla o una mano, su cuerpo se tensaba. Atrás, decía, apartando al perro grande. Loki obedecía al instante. Era un perro joven y tierno, un cachorro leal que odiaba los conflictos. Bajaba la cabeza y se retiraba a la puerta, observando en silencio. Pero la rutina no se detenía. Caminábamos a la cocina, dejábamos a nuestro hijo sentado con bloques y, un minuto después, se oía el mismo golpe sordo. Para cuando volvíamos corriendo, el perrito ya estaba a su lado. A veces lloraba. A veces simplemente estaba callado y pesado, como si el mundo se hubiera vuelto borroso por un momento. El labrador amarillo se quedaba cerca, respirando rápido, con la nariz pegada a sus deditos, como si buscara algo. La paciencia de mi esposa se agotó mucho antes que la mía. Una noche, tras otra caída, se detuvo en el pasillo y me miró fijamente. No puedo seguir haciendo esto, dijo. Es un perro grande, Brian. Si pasa algo, preguntarán por qué tenemos un labrador tan cerca de un bebé. Empecé a defender a nuestro cachorro rescatado y no pude terminar la frase. Porque cada vez que oía ese golpe, la primera imagen que me venía a la mente no era la de mi hijo aprendiendo a caminar. Era la de mi labrador de pie junto a él, y ya no sabía qué significaba. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Nuestro hijo era solo un niño pequeño tambaleante, y Loki era solo un gran labrador amarillo que no siempre sabía dónde estaban sus patas. Pero la siguiente caída fue más difícil de explicar. Mi pequeño estaba de pie cerca de la mesa de centro, con una mano en el borde, cuando salí a buscar mi teléfono de la cocina. Oí el mismo golpe sordo, más agudo que antes. Para cuando llegué a la puerta, estaba de espaldas sobre la alfombra, llorando en silencio. Loki ya estaba allí. El labrador tenía el cuerpo pegado al costado de nuestro hijo, con las patas delanteras apoyadas y la cabeza asomada sobre el pecho del niño. Me miró con los ojos muy abiertos, como un perro joven atrapado en medio de algo que no entendía. Mi esposa entró corriendo, levantó a nuestro hijo y le revisó la cabeza con manos temblorosas. Luego encendió al perro. Fuera, dijo en voz baja y firme. Fuera, Loki. Nuestro cachorro rescatado retrocedió hasta que su cola tocó la pared. Se quedó allí, pegado al cuerpo, mientras el llanto de nuestro hijo llenaba la habitación y el miedo de mi esposa llenaba el espacio entre nosotros. Esa noche, en la mesa, finalmente pronunció las palabras en voz alta. Ya no podemos dejarlos solos, me dijo. Si este perro amarillo lo hace tropezar una sola vez, nunca nos lo perdonaremos. Miré a Loki debajo de mi silla, con la cabeza sobre las patas, los ojos fijos en el monitor del bebé. Conocía a este labrador como un tierno amigo de 4 patas, un cachorro leal que nunca había mordido a nadie. Pero también sabía lo que una mala caída podía hacerle a un niño. En lugar de llamar al refugio esa noche, abrí mi portátil y pedí cámaras para la habitación del bebé y el pasillo. Unos días después, las nuevas lentes se clavaron en la cuna y la alfombra, y yo también. Esperando el siguiente golpe que no quería oír, pero que ya no podía ignorar. Las cámaras llegaron en una sencilla caja marrón. Nada dramático en ellas. Una a una, las atornillé en las esquinas de la habitación del bebé y el pasillo. Un ojito morado observaba la cuna, otro la alfombra donde siempre terminaba mi hijo. Loki me seguía de habitación en habitación. Nuestro labrador amarillo se movía con ese paso preocupado y cuidadoso que usaba cuando se sentía excluido. Cuando probé la aplicación en mi teléfono, la cara del perro llenó la pantalla, con la nariz casi tocando la lente. Durante unos días, no pasó nada importante. Nuestro pequeño se tambaleaba entre los muebles, se sentaba con los juguetes, balbuceaba en el ventana. El fiel cachorro yacía cerca, con la barbilla sobre sus patas, las orejas atentas a cada sonido. Mi esposa se relajó un poco. Ambos empezamos a preguntarnos si habíamos exagerado, si este labrador era solo un amigo de 4 patas torpe y nada más. Entonces, una tarde, entramos en la cocina para enjuagar los platos y la casa se quedó en ese silencio inapropiado. Se oyó un pequeño golpe, no fuerte, pero definitivo. No hubo llanto, solo el roce de garras en el suelo. Para cuando llegamos a la habitación del bebé, nuestro hijo ya estaba en la alfombra y Loki estaba a su lado de nuevo. Esa noche, después de que todos finalmente se durmieran,
me senté solo a la mesa con mi teléfono y abrí la cámara. En esa pequeña pantalla, vi la escena desde arriba, fotograma a fotograma. Nuestro perrito no lo estaba derribando en absoluto. El cachorro amarillo ya se movía hacia él antes de que sus rodillas comenzaran a doblarse. Loki deslizó su cuerpo entre mi hijo y el suelo, y recibió la mayor parte de la caída sobre sus propias costillas, mientras mi hijo rodaba sobre un suave pelaje en lugar de madera dura. Repasé esos segundos una y otra vez, con el pulgar temblando, sabiendo que tenía que ver el siguiente vídeo y temerosa de lo que pudiera mostrar. Vi el siguiente vídeo con el estómago apretado en la pantalla. Nuestro pequeño estaba allí de pie, con una mano en la caja de juguetes, tarareando. El labrador amarillo estaba tumbado junto a la pared, con la cabeza entre las patas. Entonces, sin sonido ni movimiento por parte de mi hijo, las orejas de Loki se movieron. El perro levantó la cabeza, miró fijamente al niño un segundo y se levantó. Fotograma a fotograma, vi a este cachorro adulto cruzar la habitación. Mi hijo seguía firme. No tropezaba, no intentaba alcanzar nada. El perro del labrador caminó directo hacia él, moviendo el hocico como un pequeño motor. Loki presionó su hombro contra mí, las piernas del niño se quedaron allí, firmes y apretadas. Solo entonces el cuerpo de mi hijo se ablandó y se deslizó por ese cálido costado canino en lugar de caer con fuerza al suelo. Le enseñé el vídeo a mi esposa por la mañana. Se puso pálida. Siempre está ahí cuando se cae, susurró. Es un perro grande, Brian. Si un labrador lastima a un niño, a nadie le importará lo que pretendiera hacer. No tenía respuesta. Todo lo que podía ver era un cachorro leal que parecía saber que algo andaba mal antes que nosotros. Intentamos hacer las paces con ambos miedos a la vez. Compramos una alfombra más gruesa para la habitación del bebé. Prometimos no dejar a nuestro perro pequeño ni a nuestro hijo solos por más de un minuto. Pero Loki se volvió más intenso, no menos. Nuestro perro amarillo se sentaba en la puerta de la habitación cuando la cuna estaba vacía, gimiendo en voz baja, observando a un niño que ni siquiera estaba en la habitación. No lo entendía entonces. Solo sabía que para cuando su ladrido finalmente nos sacó de la cama, las cámaras no fueron lo que salvó a nuestro hijo. Ocurrió justo después de las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio donde hasta el refrigerador parece contener la respiración. Mi esposa y yo finalmente nos dormimos. El monitor del bebé mostró a nuestro hijo acurrucado como una coma en su cuna. Nuestro labrador amarillo yacía en el suelo junto a la cuna, apenas una silueta pálida en la oscuridad. El primer sonido no fue un ladrido. Fue un sonido sordo al pasar por una puerta cerrada. Luego, garras en el suelo del pasillo. Entonces llegó el ladrido, agudo y quebradizo, resonando por el pasillo de una forma que nunca había oído de este perro tan manso. No era el ladrido profundo de un extraño en la puerta. No era el ladrido emocionado de un «déjame salir». Esto era diferente. Era un ladrido agudo y desesperado, una y otra vez, como si nuestro labrador intentara formar palabras y no pudiera. Me levanté de la cama antes de despertarme del todo. Para cuando llegué a la habitación del bebé, Loki estaba medio levantado sobre sus patas traseras, con las patas apoyadas en el borde de la cuna. Nuestro fiel cachorro temblaba por completo. Me ladró en la cara cuando abrí la puerta y luego giró la cabeza hacia mi hijo. El perrito se apartó para que pudiera alcanzar la cuna. Nuestro pequeño no lloraba. Eso me asustó más que cualquier grito. Estaba flácido, más pesado de lo debido, con la cabeza echada hacia atrás y la boca ligeramente abierta. Su piel se veía rara, descolorida y casi gris a la luz del monitor de bebé. Dije su nombre 1, 2 veces, sin respuesta. A mi lado, el perro amarillo gimió y lamió la mano que colgaba de mi hijo, y luego volvió a ladrar, corto y agudo, directo a mi pecho. Todo lo que siguió se movió en línea recta. Mi esposa agarró las llaves. Yo agarré a nuestro hijo. Loki nos siguió hasta la puerta e intentó abrirse paso entre mis piernas para subir al coche. Por primera vez desde que trajimos a este labrador a casa, le dije que no y le cerré la puerta en las narices. Al salir de la entrada, aún podía oír a nuestro gran cachorro ladrar dentro de la casa. Cada sonido me impactaba más fuerte que el anterior. En urgencias, las luces eran demasiado brillantes y las preguntas llegaban rápidamente.
¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Tiene alguna enfermedad? Me quedé allí, bajo la intensa luz blanca, sosteniendo a mi hijo en la cama del hospital, y solo podía imaginarme un labrador amarillo en una habitación oscura, ladrándonos como si le ardiera el corazón. Aún no sabía que los médicos pronto comprenderían lo que había intentado decirnos durante semanas. Se movían rápidamente alrededor de mi hijo. Los números en la pantalla cambiaban y el rostro de la enfermera cambiaba con ellos. Llamó a un médico con ese tono tranquilo y serio que te enfría el pecho. Me quedé atrás, inútil, observando a mi pequeño mientras unos desconocidos trabajaban. Mi esposa le cogía la otra mano y no dejaba de preguntarle si despertaría. Hablaban de glucosa, niveles y cuánto tiempo llevaba así. Palabras que parecían flotar sobre mi cabeza. Solo podía oír el eco de ese ladrido de labrador en mis oídos. Después de un rato, la euforia disminuyó. El color empezó a volver a la cara de mi hijo. Seguía durmiendo, pero su respiración sonaba más regular. El doctor finalmente se giró hacia nosotros, cansado, pero tranquilo. Su nivel de azúcar en la sangre bajó muchísimo. Dijo que parecía estar teniendo episodios de hipoglucemia. Preguntó sobre nuestra rutina en casa, comidas, siestas, náuseas, cualquier cosa extraña. Le contamos lo de las cataratas. Le dijimos que siempre estaba nuestro labrador amarillo cerca, nuestro perro grande de la casa que nunca parecía lejos de la cuna. Admití que incluso nos habíamos preguntado si el perro joven lo estaba tirando, si nuestro cachorro rescatado era de alguna manera parte del problema. El doctor escuchó sin juzgar. Luego dijo algo que no esperaba. Ya sabes, algunos perros están entrenados para oler los cambios cuando el nivel de azúcar de una persona baja. Se inquietan. Lamen. Intentan despertarlos o alertar a alguien. No entrenamos a todos los cachorros de labrador para que hagan eso, por supuesto, pero los perros viven de su olfato. Hizo una pausa, observándome a la cara. Cuéntame más sobre tu labrador, dijo. Y por primera vez desde que salimos de casa, sentí un nudo en la garganta por algo que no era solo miedo. Le conté todo a pedazos. Le conté al médico cómo habíamos traído a casa un labrador amarillo del refugio hace 2 años. Un perro joven y tranquilo que me seguía de habitación en habitación. Cómo cambió este cachorrito cuando nació nuestro hijo. Cómo empezó a dormir debajo de la cuna como un guardián. Le conté las primeras caídas, y luego las más duras. Cada vez que entrábamos corriendo, el mismo labrador ya estaba allí, de pie junto a nuestro chico. Escuché mis propias palabras y odié cómo sonaban. Como si estuviera juzgando a un perro manso por estar demasiado cerca. El médico asintió y siguió haciendo preguntas. ¿Se lamió el perro las manos? ¿Se quejó el perro antes de que el niño se cayera? Así que le conté las grabaciones. Cómo se levantó el perro del labrador. Antes incluso de que nuestro hijo se tambaleara. Cómo ese perro amarillo presionaba su costado contra esas patitas como una pared blanda. En la pantalla, nuestro cachorro rescatado parecía menos una amenaza y más una almohada interponiéndose entre nuestro hijo y el suelo duro. El médico escuchó como escucha la gente buena, en silencio y con calma, dejando que la historia cayera. Explicó que cuando baja el azúcar, el olor cambia y el cuerpo se transforma ligeramente. Dijo que algunos perros están entrenados para detectarlo y advertir a sus dueños. Entonces dijo la parte que finalmente me conmovió. Tu labrador no está entrenado, nos dijo. Pero por lo que describes, te ha estado gritando como solo un perro puede hacerlo. Mi esposa se cubrió la cara y empezó a llorar. Me quedé allí sentado, mirando al suelo. En mi mente, podía ver a Loki solo en casa, paseando por el pasillo, ese valiente cachorro al que habían llamado un problema por estar demasiado cerca de mi hijo. El médico empezó a hablar de parquímetros, rutinas y cómo íbamos a llevar esta nueva vida. Solo podía pensar en un labrador amarillo que quizá aún no supiera que aún tenía un lugar en nuestra familia. Condujimos a casa mientras el cielo sobre Madison empezaba a amanecer. Nuestro hijo dormía en su sillita de coche, bien apretada contra su pequeño cuerpo. Mi esposa mantenía una mano sobre su pecho, sintiendo cada respiración. Nadie hablaba de la palabra diabetes.
De todos modos, se interponía entre nosotros. Cuando entré en la entrada, la cabeza de Loki ya estaba en la ventana delantera. Nuestro labrador amarillo claramente no había salido de su puesto en toda la noche. Su hocico manchó el cristal en cuanto vio el coche. Para cuando abrí la puerta delantera, el perro grande estaba allí, chasqueando las uñas, la cola baja y asustada, sin menearla. No saltó. No ladró. El labrador simplemente estaba allí, bloqueando el pasillo, con la mirada fija en el bulto que llevaba en brazos. Podía sentir a mi esposa tensa a mi lado. Por un segundo, el viejo miedo me subió a la garganta. Entonces me hice a un lado y me arrodillé para que nuestro fiel cachorro pudiera ver la cara de nuestro hijo. Tranquilo, amigo, dije. Loki bajó la cabeza lentamente, como lo hace un perro joven cuando pide permiso. Olfateó la mejilla de mi hijo, luego sus labios, luego sus manos. Un suave lametón, luego otro. Casi se podía ver al perro amarillo revisando cada centímetro, asegurándose de que su pequeño humano seguía allí. Pensé en la correa enrollada en el maletero, en como habíamos dicho la palabra refugio como si fuera un plan, no una traición. Me ardía el pecho de vergüenza. Este labrador nos había estado llamando en el único idioma que tiene un can, y casi lo llamamos el problema. Mi esposa extendió la mano sin mirarme y la puso sobre el cuello de Loki. Gracias, susurró con la voz entrecortada. El cachorro grande se quedó paralizado y apoyó su peso en los dedos de ella como si hubiera estado esperando semanas para escuchar esas palabras. En ese breve instante, toda la casa se sintió diferente. No lo dijimos en voz alta, pero la decisión estaba tomada. Esa noche, cuando finalmente saqué la correa del maletero, no fue para llevar a mi labrador de vuelta a la jaula. Fue para colgarlo junto a la puerta, donde debía estar, listo para el siguiente paseo. Porque la verdadera pregunta ahora no era si Loki podía quedarse. Era cómo aprenderíamos a escuchar a este valiente cachorro mejor que antes. Los días posteriores al hospital se sintieron como aprender a respirar de nuevo. Regresamos a casa con un parquímetro, tiras reactivas, un horario y una palabra que nunca habíamos planeado decir sobre nuestro pequeño. Durante todo ese tiempo, nuestro labrador amarillo nunca se fue lejos. Loki seguía a mi hijo de habitación en habitación como una sombra con cola. Si el bebé se sentaba en el suelo con bloques, el perro grande se acomodaba de lado detrás de él, con el cuerpo blando de ese labrador, listo para atrapar cualquier deslizamiento lento. A veces, por la noche, el parquímetro marcaba que todo estaba bien. Aún así, me despertaba con el sonido de garras en el pasillo. Loki estaba de pie frente a la puerta de la habitación, cabizbajo, gimiendo en voz baja. Aprendí a no ignorarlo. Nos levantábamos, volvíamos a hacer la prueba, le dábamos jugo si era necesario. Más de una vez, los números coincidían con la mirada de ese labrador, no con el tono tranquilo de mi mente. Si vives con un cachorro rescatado con cualquier amigo de cuatro patas, puede que conozcas esa sensación. La forma en que un perro te mira fijamente demasiado tiempo, se niega a salir de una habitación o se interpone entre tú y algo que aún no ves. Durante meses, había llamado a ese comportamiento pegajoso y extraño. Ahora lo llamaba por su nombre para nuestra familia. Advertencia, protección, un gran cachorro amarillo haciendo su torpe esfuerzo por mantener a un humano muy pequeño de pie. A veces encontraba a Loki acostado debajo de la cuna otra vez. No porque tuviera que hacerlo, sino porque ese era el lugar donde casi todo había salido mal. Levantaba la cabeza cuando yo entraba. Esa mirada de perro joven hacía la misma pregunta silenciosa todas las noches, ¿estamos observando ahora? ¿Estamos prestando atención? Y allí de pie en la penumbra, con la mano en la espalda de mi hijo dormido y los ojos fijos en mi labrador, supe que la última parte de esta historia no se trataba de ninguna enfermedad. Algunas noches, veo a mi hijo y a mi labrador amarillo acostados en la misma alfombra donde empezó todo esto. Mi hijo está más firme al caminar. Conoce la palabra azúcar de una forma que desearía que no supiera. Loki sigue siendo el mismo perro labrador de 2 años. Un poco más tranquilo quizás, pero sus ojos nunca se separan de ese pequeño humano por mucho tiempo. Todavía tenemos el medidor, las tiras reactivas y el horario. Todavía tenemos noches en las que los números bajan más de lo que nos gustaría.
Pero también tenemos un cachorro grande y fiel que camina por el pasillo cuando algo no va bien, que se planta detrás de mi hijo cuando se cansa, que lloriquea en la puerta de nuestra habitación cuando cree que hemos pasado por alto una señal. Este labrador no hace milagros. Es solo un perro que hace lo mejor que puede con el olfato y el corazón con los que nació. Para nuestra familia, eso resultó ser suficiente. Si vives con un cachorro rescatado con cualquier perro, espero que recuerdes a Loki la próxima vez que tu peludo se comporte de forma extraña. A veces, un labrador pegajoso no está siendo necesitado. A veces, un perro pequeño simplemente está preocupado de una manera que aún no entendemos. Antes de considerar a un labrador como el problema, tal vez deberíamos examinarlo más de cerca. Una vez pensamos que le estábamos dando una segunda oportunidad a un cachorro abandonado cuando sacamos a Loki del refugio. Ahora sé que él, en silencio, nos estaba devolviendo uno. Si esta historia de perros te conmovió, compártela. Deja que otros amantes de los perros vean en qué se pueden convertir los perros rescatados cuando les damos tiempo, paciencia y un lugar en la familia. Cada historia compartida como esta convierte a un labrador rescatado en algo más grande. Una cadena de oportunidades silenciosas y vivas para el próximo cachorro asustado que espera tras un refugio.